Como hacemos todos los domingos y buscamos siempre estar aquí juntos para cantarle al Señor, para adorarle, pero también para que Él nos pueda hablar a través de su palabra, vamos a orar, vamos a pedir que Él nos dirija. Así que ahí donde estás te invito a inclinar tu rostro, acompáñame, vamos a orar juntos por la iglesia y también por lo que el Señor tiene que decirnos hoy. Oremos. Padre, gracias una vez más porque como cada domingo hacemos, venimos a que tú puedas hablarnos, instruirnos, enseñarnos. Queremos aprovechar en este momento en darte gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por traernos de diferentes situaciones, en diferentes momentos y pedir, Padre Santo, tu dirección en este tiempo. Gracias por tu cuidado con nosotros, por la forma en la que tú te desenvuelves en nuestra vida. Y te oramos, Padre, por aquellos que hoy día posiblemente no lleguen, para que tu gracia también les alcance, para que tu misericordia de diferentes maneras se pueda hacer visible y lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor, también de alguna forma pueda llegar a ellos. Te pedimos por nosotros que estamos aquí, que tu Espíritu nos dé entendimiento, que nos ayudes a poder ser humildes al escuchar tu palabra, que con mansedumbre escuchemos lo que tienes que decirnos, enseñarnos y tomemos las verdades para el bien de nuestra propia vida y nuestro propio corazón. Te pedimos, Padre, que lleves a bien lo que hoy vamos a estar compartiendo y que tú te glorifiques en medio de nosotros y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar entonces. Cuando yo era muy pequeño, desde niño no crecí en el distrito de Puente Piedra, ahora ya tengo acá viviendo como 8 años más o menos, si no me equivoco un poquito más, junto a mi esposa y mi hijo, pero crecí en otro distrito, en Los Olivos, y cuando me casé, viví 1 año y medio, casi 2 años, en el distrito de San Martín, que literalmente estaba a 10 cuadras de donde yo vivía, así que realmente era el mismo barrio, por así decirlo. Y estoy contento de estar en Puente Piedra, definitivamente. Nunca pensé llegar por aquí, honestamente. Dios hace tantas cosas y lo más probable es que tú tampoco, ¿no? No siempre necesariamente las cosas suceden como uno lo planifica y pues así es, ¿no? Pero hay algo que me llamó mucho la atención en estos días y me hizo acordar el momento en que yo llegué a Puente Piedra a vivir, porque cuando llegamos a la iglesia de Puente Piedra con mi esposa, todavía seguíamos viviendo allá y hacíamos la ruta de venir desde allí hasta acá y era bastante agotador. Estaban haciendo el bypass en ese momento de Pro, de Naranjal. Imagínate el traficazo que había, ¿no? Era terrible, hacía un calorzote y mi esposa estaba con 6 meses de gestación, una panzota así, ¿no? Gigante. Entonces literalmente era pesado, entonces orábamos para que podamos venir acá, ¿no? Pero algo que decíamos es que cuando llegábamos aquí veíamos las motos así cruzar sin ley, sin reglas y todo, y a veces nos asustábamos un poco, ¿no? No sé si mi hijo se iba a salir corriendo y le iba a atropellar una moto, ¿no? Porque literalmente, pues son todas esas ideas, ¿no? Y así empezamos. Pero dijimos, no, pues así tiene que ser y Dios nos había provisto todo. Más o menos a los 2 años de estar aquí, no recuerdo con precisión cuánto tiempo había pasado, pero Dios nos abrió una oportunidad de llegar hasta donde ahora estamos viviendo, por la 24 por allá. Un lugar cómodo, gracias a Dios, económico, que Dios nos permitió tener por el testimonio de otra persona que había estado ahí. Y cuando llegamos dijimos, bueno, pues ya estamos acá, no hemos muerto, ¿no? O sea, estábamos tranquilos, nos acostumbramos rápidamente al ruido y lo demás. Pero pasó algo en ese momento que recuerdo conversar con mi esposa y es que nuestra habitación quedaba a una calle que estaba al frente, atrás de nuestra casa, porque el departamento va de lado a lado, es un poco delgado, pero va largo, y llega hasta la pista, literalmente, ahí en el segundo piso. Y en las noches o en las tardes no escuchábamos muchos carros, sí, uno que otro, pero más o menos a eso de las 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, comenzaban a pasar los camiones, los volquetes grandotes y las motos y todo así, porque todos llenaban a llenar Huamantanga en ese momento. Entonces los primeros días nosotros escuchábamos el ruido y decíamos, la primera noche, y mi esposa que es de oído sensible, se despertó tan rápido y literalmente comenzamos a pensar, oh, esto no va a ser muy cómodo, ¿no? Y ya quizás en algún momento nos mudemos o no sé. Pero fuimos un poco sorprendidos por ese ruido que estaba ahí, es un ruido de fondo que escuchábamos del ambiente del distrito, así es, pues, ¿no? Pero la vida ministerial y el hecho de vivir con tener un hijo y el trabajo y todas las cosas es tan agotador que llegó un momento en que la verdad que solo lo mencioné una vez con mi esposa y de ahí no lo volvimos a hablar y nos acostumbramos, ¿no? Estamos acá, no hemos muerto. No he dejado de dormir, no me he agotado de más. Quizás un poco de polvo porque las ventanas son muy abiertas y están ahí, pero nada más, o sea, no hemos muerto y estamos tranquilos y bueno, lo dejamos pasar. Me acordé de esto porque hace más o menos unos meses, el año pasado, los terrenos que están delante de nuestra casa y en el lado posterior literalmente están vacíos. Está todo lotizado, tienen sus veredas y todo ordenado, pero están vacíos. Y no los compraba nadie por muchos años, hasta hace unos
unos meses literalmente que una par de personas compraron unos lotes y pusieron un taller de soldadura frente a nuestra casa, un poquito más allá, ¿no? Entonces ya vino el mismo pensamiento, wow, y ahora la zona donde yo vivo no es una zona necesariamente toda urbana, es semi-industrial, hay algunos negocios grandes por ahí, hangares y lugares donde distribuyen material. Entonces nosotros ya decíamos, esto va a ser incómodo, ¿no? Porque ya escuchábamos el ruido y la casera, la que nos alquila, nos dice a nosotros que no hagamos, cuando hacemos una reunión, que no pongamos mucho volumen, que no hagamos mucho ruido, porque vamos a incomodar a los inquilinos de arriba abajo. Pero ahora teníamos un taller al frente, entonces pues esto va a trascender más allá de lo que yo quería, ¿no? Entonces quizás hasta todos nos animamos y hacíamos una carta y le mandamos a que no haga bulla, ¿no? Porque sí estaba haciendo ruido, ¿ah? Pero una vez más, estábamos tan ocupados, llegaba fin de año, teníamos cosas que hacer y bueno, nunca dije nada, ¿no? Lo dejé pasar, literalmente. Hace unos mes y medio, 2 meses más o menos, esos mismos han hecho crecer su taller y han puesto delante de mi casa un ambiente nuevo para hacer cortes. Han puesto una sierra así grandota con un disco de esas que suena y sale por acá, que suena duro, delante de mi casa, ¿no? Ahí donde está mi cocina, literalmente. Yo no sé si estoy friendo un huevo o cortando un fierro, literalmente. Porque así suena fuerte. Y cuando ya veíamos que estaban poniendo la maquinaria y estaban acomodando, yo le decía a mi esposa y ella también me decía a mí, no, esto va a ser incómodo, ¿no? Bueno, pasaron 2 meses y hasta ahorita no les digo nada, literalmente. Ahora, yo no sé si cuando les diga me van a decir, señor, pero hace 2 años, 2 meses estamos acá y más meses usted nunca ha hecho nada, ¿no? Es que lo que sucede con el ruido de fondo es que nos acostumbramos a él, literalmente. El ruido ambiental llega a volverse parte de nuestra vida que de alguna u otra forma nosotros nos acostumbramos a él. Eso es lo que pasa en este momento también. Tú tienes un parlante literalmente que tiene una cantidad de decibeles fuerte y tu tímpano es un músculo literalmente que está dentro de ti, aprende a resistir una presión sonora. Por eso tú puedes estar en un ambiente con poco, por así decirlo, volumen, potencia de audio, por así decirlo, y pasas a un lugar donde el ruido es muy fuerte y tú dices, ¿cómo la gente puede estar metida ahí demasiado volumen, ¿no? Pero pasan unos 10, 15 minutos y tú ya te acostumbraste, porque eso es lo que sucede con un músculo, se acostumbra al sonido. No siempre se daña, porque hay una capacidad de resistencia, hay un límite y un tiempo para ello, pero existe una presión sonora que normalmente se puede acostumbrar el oído. Y eso es lo que pasa con nosotros, nos acostumbramos a esto, a estas sensaciones. ¿Y por qué te cuento esto del ruido de fondo que sucede de manera ambiental? Es que en todo lado hay ruido, literalmente. Tú tendrás que salir del planeta para incluso intentar escapar de esto, pero aún ahí también podemos encontrar ello. Tú te vas al campo y vas a escuchar el ruido de la naturaleza, pero no vas a encontrar el silencio total. Y te hablo acerca del ruido de fondo porque hay una esfera de la vida que literalmente se parece mucho a los ruidos de fondo con los cuales nosotros vivimos. Hay una parte de la vida que muchas veces, a veces llama mucho nuestra atención, a veces lo dejamos pasar, al fin y al cabo a veces hasta nos acostumbramos a él, a veces lo atendemos, a veces no. Y me estoy refiriendo a los conflictos. Todos nosotros de alguna u otra forma tenemos conflictos. Tenemos diferencias con personas. No somos perfectos, pensamos distinto, no tenemos por qué pensar siempre igual, pero lo que interesantemente sucede es que no podemos detener la abundancia de conflictos que están a nuestro alrededor. Algunos de esos conflictos nosotros podemos obviarlos, algunos podemos atenderlos, pero literalmente no podemos detenerlos. Están a nuestro alrededor. Y si tú comienzas a analizar la cantidad de conflictos que tú puedes tener, no me refiero solamente a los problemas grandes de tu vida que no te dejan dormir y que posiblemente te frustran y te hacen sentir mal, sino todo tipo de conflictos que podemos encontrar en el diario vivir. Hay conflictos muy amplios que llaman nuestra atención y, como dije, no nos dejan dormir, pero hay otros que simplemente los dejamos para mañana, otros que simplemente decidimos no atender. Los conflictos se mueven a nuestro alrededor y algunos de ellos tienen el potencial para destruirnos. Muy rápido, sobre todo. Algunos tienen el potencial para seguir destruyendo, quizás un poco más lento, pero todavía para destruir. Algunos quizás el nivel de destrucción que tienen es muy bajo y por eso decidimos menospreciarlo y detrás de eso no atenderlo. Pero existen muchos tipos de conflictos. Podemos separarlos de muchas maneras. A veces los separamos por la persona con la que tenemos el conflicto y a veces decimos que tenemos un conflicto matrimonial porque estamos peleados con el cónyuge.
A veces es familiar porque tenemos un problema con un hijo, con un tío, con un primo, con una tía. A veces es un conflicto laboral porque el jefe no nos trató bien o posiblemente abusa de uno, o posiblemente es un conflicto con un colega y es un conflicto laboral, o posiblemente es en el barrio, en la vecindad, o es en la iglesia, o es en el ministerio con otro siervo que está en la iglesia. Pues hay diferentes tipos de conflictos y diferentes costos por ellos también. Hay conflictos que pueden destruir un matrimonio. Hay conflictos que pueden destruir una familia entera. Hay conflictos que pueden destruir un grupo pequeño, un ministerio, y hay conflictos que pueden dividir totalmente una iglesia. Hay conflictos que pueden ayudarme de alguna u otra forma o empujarme a perder una oportunidad laboral. Y hay conflictos que me pueden hacer perder el trabajo totalmente. Hay conflictos que pueden hacer que se dude de mi palabra y hay conflictos que pueden hacerme perder todo tipo de credibilidad públicamente hablando. Algunos conflictos me pueden hacer perder algunos soles y algunos me pueden hacer perder cientos de soles. Si nosotros entendemos la realidad de los conflictos que están a nuestro alrededor, vienen en diversos tamaños, en diversas formas, en diversos frentes. Y la Biblia no lo obvia porque la Biblia va a mostrarnos que Dios literalmente sabe que eso sucede y nos exige a nosotros actuar diligentemente ante los conflictos, porque Él mismo lo ha hecho. Dios sabe muy bien que la naturaleza de la creación es estar continuamente en conflicto con Dios. De hecho, la Biblia nos dice que gime a una para que Dios vuelva a traer la paz y restaure el orden, porque tenemos y vivimos en un mundo en conflicto con Dios. Y Dios en su palabra se hace ver como el Dios de paz. Si a alguien le interesa más que nada que nosotros sepamos que a Dios le interesa la paz, es a Él mismo. Él se hace ver en la Escritura como el Dios de paz. Él ha procurado la paz entre el hombre o los hombres y Él mismo, y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso predicamos a Jesús, por eso predicamos el Evangelio, y el mundo está en conflicto con ese Evangelio porque no le cuadra, porque no lo entiende, porque necesita la gracia de Dios para comprenderlo, y muchas veces no está de acuerdo con lo que Dios exige. Pero Dios es un Dios de paz, que no solamente busca la paz entre el hombre y Dios, sino también busca la paz entre el hombre y el hombre. En la Biblia vamos a encontrar muchas referencias a buscar la paz de esta manera. A Dios le interesa tanto la paz que cuando nos salva y nos trae a su plan de reconciliación, para poder estar con Él eternamente, poseemos nosotros el Espíritu Santo que mora en nosotros, y ese Espíritu da un fruto. Ese fruto tiene muchas aristas y una de esas es paz. A Dios le interesa la paz y tú lo puedes ver más de una vez en la Escritura. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y claro, yo no la doy como el mundo la da. La da de una manera muy distinta, y la Biblia literalmente nos insta a nosotros a buscar esa paz. Es por eso que hablamos de conflictos. No porque simplemente estamos rodeados de ellos, sino porque literalmente hemos sido llamados a buscar esa paz en medio de los conflictos, y no es fácil de tenerlo. Si tú vas al Antiguo Testamento, por ejemplo, te encuentras en el Salmo 34, tú vas a encontrar este texto que lo escribió David y que curiosamente también es citado en el Nuevo. Él dijo en el Salmo 34, 12 al 14, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En este verso David dice: ¿quién quiere disfrutar la vida literalmente? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere encontrar años donde recuerde y tenga contentamiento? Haz lo correcto, pero persigue la paz. Haz no solamente lo correcto, porque habrán buenos frutos, pero te puedo asegurar que habrá gente a tu alrededor que no va a hacer lo correcto, y las consecuencias de su pecado también te van a tocar. Así que en algún momento no te vayas a pensar que porque tú eres íntegro o responsable no vas a tener problemas, porque a veces el pecado de otro te puede alcanzar y tu paz puede ser atentada. Así que no solamente sé íntegro, no solamente busca lo correcto, también busca la paz. Y esa paz que Dios da no depende de las circunstancias. Ahora, eso curioso no está solo en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo, porque este principio es vigente para todo tiempo. Pedro, que conocía esta palabra, le dice a la iglesia, hablándole de muchos puntos importantes que tiene que cuidar. En 1 Pedro 3, 8 al 11, que está ahí también, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Tengan una misma forma de pensamiento, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo.
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Una vez más, Pedro entiende claramente, mira, si tú quieres paz, no es suficiente con que vivas sabiamente. Tienes que procurar la paz en tu corazón que proviene solo de Dios. Hay una forma diligente de poder hacer eso, en su momento lo vamos a ver, pero hay que comprender que en realidad es una búsqueda intencional y la Escritura nos lo va a decir más de una vez. No solo lo dice Pedro, también lo dice Pablo en Romanos, él dice, sigamos lo que contribuye a la paz. El autor de Hebreos nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la que nadie verá al Señor. Tú puedes ir de etapa a etapa y te vas a dar cuenta que siempre hay un llamado a cultivar la paz, a procurar la paz, a cuidar de ella. Es por eso que nosotros hoy día, la próxima semana, porque lo estaremos estudiando por 2 domingos, el tiempo no nos daría para estudiarlo todo, vamos a resolver un par de preguntas y lo vamos a hacer de manera concreta para que tengamos algo práctico para poder vivirlo. Primero, lo que hoy día vamos a tratar es cómo debe ser nuestra reacción frente al conflicto. ¿Cómo yo personalmente debo reaccionar? ¿No? Nosotros reaccionamos de diferente manera cuando nos dicen una broma, nos insultan, o cuando alguien simplemente acerca su mano rápidamente sobre mi cara, mi ojo puede cerrarse, porque eso es una reacción. Es casi instantánea, sin pensarlo mucho, y casi animal, por así decirlo, ¿no? Reaccionamos rápidamente, no lo pensamos. Y por eso, antes de hablar de cómo tratar nuestros conflictos, debemos hablar acerca de cómo debe ser nuestra reacción. Porque cuando tú vas a la Escritura, te das cuenta que a Dios no solo le importa que tú resuelvas el conflicto. A Dios le interesa que tú llegues a madurar al nivel de saber cómo enfrentar los conflictos, cómo reaccionar frente a ellos. Sobre todo cuando tú eres consciente de una realidad mayor que las personas que no conocen a Cristo, y es que vives en un mundo en conflicto. Y esto no es algo nuevo, es algo que posiblemente de alguna forma lo sabemos, pero lo vamos a buscar entender. Hoy vamos a resolver la primera pregunta, es ¿cómo debe ser nuestra reacción frente al conflicto? ¿Cómo debo recibir cuando yo me doy cuenta que alguien no actúa como debería o cuando alguien hace algo que me ofende? ¿Cuál debería ser mi reacción? ¿Cómo me debería afectar? ¿Cuál debería ser mi actitud? ¿Y con qué esperanza yo debería afrontar esos problemas? Es por eso que hoy, para poder empezar, quiero pedirte que vayas a un texto. Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos a centrarnos en este texto, que es cortito. Ahorita lo vamos a leer, búscalo por favor, porque no lo voy a presentar, no lo tengo ahí, solo está la cita. Búscalo. Vamos a leer el contexto de ese verso, pero te vas a dar cuenta que este texto es mucho más amplio de lo que parece. Es corto, pero es muy amplio frente a lo que tiene que decir. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice lo siguiente. Romanos 12, versículo 18. Dice así. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una vez más. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, uno lee este verso y posiblemente parece pequeño y simple, y en cierta forma lo es, pero es bastante amplio y general y tiene lo suficiente para hablar de lo que hoy necesitamos compartir. Por eso lo he escogido para poder exponerlo. Cuando tú ves esta porción, hay que entender un poco el contexto en donde Pablo, que es el que escribe esto, lo escribe. Él no lo escribe por decir o no simplemente agrega un consejo más. Ay, no se olviden de esto. No, él está hablando en un momento muy específico dentro de lo que él está enseñando en esta carta. Y por eso permíteme unos minutos recordar algo que hemos dicho varias veces, pero que es importante entender para comprender lo que hoy día queremos analizar. El que escribió esto fue Pablo, como dije. Y cuando Pablo escribió esta parte, no la escribió sin antes haber hecho todo un preámbulo. Cuando yo anteriormente he tenido la oportunidad de predicar esta porción y otros también, hemos mencionado algo que sucede en la carta de Romanos y es muy interesante. Y es que los 11 primeros capítulos, Pablo se pasa hablando de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la fe que es necesaria para ser salvo, de la participación de Jesucristo y de cómo Dios lo envió, a pesar de que el hombre no tenía excusa, estaba condenado y todos estamos condenados delante de Dios. La misericordia de Dios ha sido mostrada de muchas maneras y la mejor forma de Dios amar al hombre lo ha hecho a través de misericordia, mostrando a Cristo.
Y es por esa razón que cuando tú lees el primer versículo de este capítulo, si me permites ir al versículo 1, es una porción muy conocida y la repetimos tantas veces porque en realidad engloba lo que debe suceder. Cuando yo experimento el amor de Dios, yo debo responder a ese amor de la siguiente forma. Versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos esta porción, lo que Pablo está diciendo es que nosotros, una vez que experimentamos el amor de Dios, que entendemos lo que ha hecho Dios, el tamaño de lo que ha hecho Dios por nosotros, la respuesta natural es una vida de adoración. Es una vida que de alguna forma pone a Dios en primer lugar, donde yo entiendo que no hay nada más importante que mi propósito para con Dios, porque entiendo que Él no solamente me ha salvado, me ha amado, sino que es la mejor forma de vivir para la que Él no solo me creó, sino que yo mismo puedo disponer mi vida. Cuando yo entiendo la gracia que Él ha tenido, su propio amor no solo me hace responderle de esta manera, sino hasta me transforma mi forma de pensar y por lo tanto transforma mi forma de vivir. Y cuando tú ves eso, Pablo comienza después de esos 2 versículos a ponernos un montón de ejemplos de cómo un cristiano que ha sido afectado por el amor de Dios comienza a tener una conducta distinta, comienza a actuar de una manera diferente y comienza a hacer una lista de varios temas. Yo podría mencionarlos todos, pero el tiempo no me da, así que solo voy a leer desde el versículo 14. Si vas conmigo desde el versículo 14 hasta el 21, nosotros hemos leído el 18, vamos a leer esa porción también. Toda esa porción tiene que ver con nuestras relaciones, con la manera en la que actuamos incluso frente a las ofensas o los conflictos. Versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Toda esta porción literalmente trata de lo que un cristiano puede hacer cuando Dios transforma su corazón con su amor. Si tú le pides esto a una persona que no conoce a Dios, que no ha experimentado el amor de Dios, te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo vas a darle otra oportunidad a esa persona? ¿Cómo vas a ayudar a esa persona? Eres un tonto. Te estás viendo la cara, o sea, tú no tienes dignidad, no tienes autoestima. Posiblemente te pueden decir muchas cosas en el mundo que no encajan con un corazón perdonado y transformado por el amor de Dios. Pero cuando alguien ha experimentado el amor de Dios, cuando ha visto la gracia de Dios sobre su vida y Dios le ha dado una nueva oportunidad, ha abierto sus ojos frente a su propio pecado, ese corazón puede comenzar a vivir de una manera muy distinta. Pablo no está hablando de esta lista de cosas al azar. Podríamos estudiar una por una, pero aquí nos vamos a demorar un montón. Por eso yo he escogido el versículo 18. Pablo literalmente está diciendo que la respuesta de un hijo de Dios frente al amor de Dios es una vida de adoración, y esa vida de adoración se demuestra con un corazón humilde. De hecho, aquí hay una lista, solo te la voy a mencionar rápidamente. Pero Pablo va a enumerar diciendo que cuando tú eres transformado, se demuestra con humildad, con disposición para servir, con amor honesto, no hipócrita, aborreciendo el mal, con un amor que impulsa literalmente a amar al otro, al prójimo, un amor fraternal, ser diligentes. Ese amor a Dios me hace ser diligente con lo que vale, con lo que es responsable, con lo que otros valoran. Me hace experimentar gozo, me hace constante en la oración, me hace hospitalario, me hace amar a mi enemigo, me hace buscar la unidad entre cristianos y evitar la venganza. Pero sobre todo, lo que me dice el versículo 18 es que cuando yo he experimentado el amor de Dios, yo literalmente trato con diligencia mis conflictos.
Yo no agarro y digo, bueno, esa persona está pensando mal de mí, no me importa, lo dejo pasar. Yo no agarro y digo, esto no es importante. Yo administro adecuadamente los conflictos que tengo, sean grandes o sean pequeños, porque el amor de Dios me hace no solo responder frente a la ofensa que me hacen a mí, sino la que yo también hago frente a otros. Y cuando detrás de eso entiendo que Dios me lleva a actuar con diligencia, entonces yo no puedo pasar por alto estas cosas. Porque conflictos hay de muchas maneras. Una vida de oración a Dios exige tratar adecuadamente los conflictos, indistintamente si para mí son grandes o pequeños, pero Dios me pide que los trate. El texto comienza diciendo si es posible. Así comienza. Y esta quizás es la parte que de alguna forma a nosotros necesitamos explicar. Vamos a explicar un poco a qué se refiere el versículo cuando deja claras estas frases, porque aquí hay tres partes muy concretas. Lo primero es si es posible. Cuando tú lees esto deja claro algunas verdades. Lo primero es que el creyente, el Hijo de Dios, no puede ser catalogado como un pendenciero. Si tú eres hijo de Dios, Dios no está esperando que tú seas de esos que están dispuestos de una vez a decirle sus verdades al hermano. Mándame a mí, pastor, yo se lo digo. Yo quiero ser, ¿no? Yo le saco el texto. No, esa no debe ser la actitud de alguien que realmente quiere hacer las cosas correctamente. El Hijo de Dios no es aquel que está presuroso a confrontar. No estoy diciendo que no confronte, no me vayas a malinterpretar. Es necesario muchas veces. Pero lo hacemos con la intención de ganar al hermano, no de destruir su corazón. Y cuando esas cosas se tienen que decir, muchas veces tengo que pensar bien con qué actitud estoy yendo. Hay personas que quieren confrontar a alguien y se sienten tan incómodos y tan mal que parece que le hubiesen fallado a él. Pareciera que él es Dios o ella es Dios. ¿Cómo es posible que lo haya hecho? ¿Cómo están tan enardecidos? Y a veces uno confunde el celo con personalizar las cosas. Y eso no es así. Ahora, posiblemente no es así, pero si te comunicas así, uy, no, peligroso. No debe ser de esa manera. El creyente no debe ser un pleitista, no debe ser catalogado de esa manera. Y eso significa también que yo como cristiano no debo contribuir más leña al conflicto. Que si yo tengo que hablar del conflicto, no voy a usar, por así decirlo, lisonja, o no voy a usar suspicacias, no voy a hacer que esto de pronto se hable como que para entender un doble mensaje. No, tengo que ser claro, porque cuando la gente habla de esa manera y manda una indirecta que es muy obvia, esas indirectas nunca están produciendo buen resultado. Se dice la verdad, pero detrás estás mandando un mensaje que la persona interpreta como: esta persona no me ama, esta persona quiere exponerme, esta persona me está queriendo dañar. Y eso literalmente contamina. Si el cristiano realmente entiende que debe procurar la paz, entonces no solamente es que de alguna forma él busque una solución cuando hay un problema, es que no lo mentamos, que cuidamos lo que decimos. Y no solo con la lengua, porque también nuestra cara habla, ¿no? Ay, el hermano, sí, pues él, ¿no? No, ese rostro también dice mucho. No lo decimos con la boca porque de alguna forma nos terminamos de volver como los fariseos, que estaban esperando adulterar para llamarlo pecado cuando en su corazón ya lo habían dicho de otra manera. Y en algún momento todos han caído de esa forma. Así que no me vas a pensar que solo yo, ¿eh? Yo sé que tú también. Sea aquí adentro, sea allá afuera, nosotros somos muy rápidos para juzgar. Y es por esa razón que nosotros debemos tener cuidado primero de no ser pendencieros. Porque la justicia de Dios, y entiéndeme bien esto, lo voy a decir lento, la justicia de Dios no se obra por medio de la violencia de los hijos de Dios. Dios posiblemente va a traer justicia de muchas maneras y a veces usará personas que no tienen temor de Dios para traer juicio sobre algunos, porque lo ha hecho. Sin embargo, la Biblia nos deja claro que para el Hijo de Dios, Dios nunca va a usar de la violencia del Hijo de Dios para obrar su justicia. Es por esa razón que yo tengo que entender que ahí no está lo que Dios espera hacer conmigo. Dios está esperando que yo reaccione con gracia, con amor y como Él lo haría, literalmente. ¿Cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánta buena actitud ha tenido Dios contigo cuando por 10ª vez le pides perdón por el mismo pecado? Cuando por 15ª vez otra vez tienes que volver a arreglar las cosas porque otra vez caíste en lo mismo. Porque Dios sabe muy bien con qué gracia continuamente bañarnos y traernos una vez y otra vez al redil. Debemos amar y desear la paz y esta debe ser nuestra búsqueda porque la realidad es que no siempre es posible.
Como dice el texto, literalmente, si es posible, pero no siempre es posible. Y justamente la disposición de nosotros es que busquemos, que procuremos que la paz de Dios se pueda hacer manifiesta en nosotros, pero a veces no siempre es posible y no debe ser porque nosotros no estamos dispuestos y no debe ser porque nosotros no estamos contribuyendo, pero a veces suceden algunas cosas que literalmente evitan que el problema se pueda solucionar. Y voy a mencionar algunas solamente para tener una idea que pueden hacer que los conflictos duren, pero que no está bien que nosotros seamos los que promovamos esto. Si es la otra parte, se puede manejar y debemos incluso hacer lo posible por arreglarlo, pero no debemos ser nosotros. A veces sucede que los conflictos no se solucionan porque la otra persona no tiene disposición de reconciliarse. Literalmente no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere tener ninguna reunión. Y cuando alguien se cierra de esa manera en orgullo y ofensa y resentimiento, porque eso es lo que es, no se puede arreglar las cosas. Quizás nos queda orar y quizás esperar y no cerrar la puerta. Pero cuando a veces eso pasa, no podemos ir a terminar de concretar. Ahora hay que dejar claro que cada problema es muy particular, así que no puedo yo especificar mucho más detalles porque cada variante es distinta. Pero cuando yo no tengo la disposición está mal. Pero si la otra persona, por más que yo quiero buscar, no tiene nada de disposición, por más que intento acercarme, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que esperar y en la medida que se abra la oportunidad tengo que arreglarlo. A veces hay diferencias irreconciliables que no podemos negociar. Como cuando una persona me está exigiendo a mí y se molesta conmigo porque me está esperando que yo haga pecado, que yo haga algo incorrecto. Y a veces los conflictos se van a permanecer, aunque con educación y respeto yo no voy a estar de acuerdo. Y hay personas que no solo no van a estar de acuerdo, sino que nos van a apuntar y van a hacernos daño. Tú has visto que hay un cocinero muy conocido que dice ser cristiano, que ha dado una opinión acerca de los baños del aeropuerto y no solamente lo hicieron leña en todas las redes, sino que lo acaban de despedir del canal donde él trabaja. Porque él es cristiano, ¿no? Y él ha salido muy sabiamente a decir algunas cosas. Yo no sé mucho del trasfondo de la vida de él, conozco un poco, pero no soy para poner la mano al fuego por nadie. Pero eso es lo que pasa cuando tú defiendes la palabra, cuando tú defiendes lo que es correcto, cuando sabes lo que está bien y lo que está mal. Y Jesús mismo dijo que ha venido a traer espada, y muchas veces esa misma división se da en el hogar. ¿Qué pasa cuando tú decides ir a la iglesia, cambiar tus hábitos, incluso ser generoso y tu familia no está de acuerdo? Y por más que tú intentas arreglar las cosas y explicarle a las personas, se cierra y no quiere ir más allá. Bueno, hay verdades irreconciliables. No vamos a negociar la verdad de Dios. Y a veces eso tendrá que ser así. Jesucristo mismo entró en conflicto por eso. ¿Te acuerdas lo que hizo en el templo? Eso no fue poca cosa. Había una razón detrás. Pero detrás de eso podremos encontrar muchas más cosas. El resentimiento y la falta de perdón es otra. El orgullo y la terquedad. Las influencias externas y a veces la presión social. Hay gente que no arregla esa relación porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mis familiares? ¿Qué van a decir los del trabajo si yo vuelvo a reconciliarme con ese cliente, con esa persona? Muchas cosas pueden suceder y a veces esa presión sucede no solo de nosotros, sino para con la otra persona y a veces eso simplemente no da luz. A veces hay heridas del pasado o malentendidos, falta de comunicación correcta, hay envidia en el corazón, a veces hay problemas relacionales o de la cultura y muchas pueden ser las razones. Pero cuando eso está en mi cancha, eso no está bien. Por eso el texto dice, si es posible, y luego dice, en cuanto dependa de vosotros o de nosotros o de mí. En cuanto dependa. Si depende de mí, yo debo hacer todo lo posible por abrir la puerta y restituir la relación. Porque como hijo de Dios, yo soy reflejo de aquel que se reconcilió conmigo, que es el Padre. Hay conflictos que literalmente en gran medida dependen de mí, sobre todo cuando yo soy el ofendido. Sobre todo cuando yo soy el resentido. O cuando de pronto ese espíritu de no querer reconciliarse está en mi corazón. Cuando yo soy el que no quiere negociar. Cuando yo soy el que me siento presionado por lo que van a decir, cuando yo soy el que tiene el orgullo porque no quiere ceder o perder, cuando no me conviene por alguna forma arreglar las cosas porque posiblemente voy a tener que entregar y tener pérdida, quizás hasta económica, o yo soy el que tiene envidia. Lo que nosotros tenemos que considerar cuando el texto nos dice, en cuanto depende de mí, nosotros debemos hacer lo posible por no estar en esa posición de ser el bloqueador de la paz. La Biblia dice que debemos permitir a la paz venir y buscarla y nosotros no debemos estar ahí. Créeme, hermano, hay muchas formas en las que a veces te van a ofender y quizás arreglar las cosas implica que tú pagues un más alto precio que la otra persona. Cristo, cuando vino a arreglar la paz entre nosotros y Él, a Él le costó la cruz.
y 33 años viviendo en esta tierra, soportando el pecado de los hombres. ¿Qué más no te va a costar a ti? Si hemos sido puestos para poder ejemplificar sus pisadas y caminar donde Él caminó. Nosotros vamos a ser puestos de alguna forma en ese mismo espacio. Y si nos encontramos en esa posición, deberíamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿vale el costo? ¿Vale el costo-beneficio de seguir resentido, de permanecer en ese conflicto, de seguir generando división? ¿Vale el costo de esto? ¿Qué estoy sacrificando por mantenerme en esa disputa, en ese pleito? A veces algunos pleitos ponen literalmente mi familia, el corazón de mis hijos, la seguridad de su crianza. A veces es mi propia paz, a veces es mi economía, o lo peor, mi propio testimonio o mi reputación. Dios me ha llamado a cuidar cada una de esas cosas y velar por bien. Un poco de orgullo puede literalmente malograr todo ello. La Biblia me impulsa a cuidar, a tratar adecuadamente los conflictos. La mejor palabra es administrarlo. Lo vamos a ver la próxima semana. Porque el texto literalmente pone un amplio rango de acción. Y por eso al final el texto dice, estad en paz con todos. No con algunos, con todos. Y literalmente yo debo buscar la paz y procurarla, y en mi lista no debe haber una lista negra. Es decir, yo tengo que ver esto en todos, no solo entre cristianos, también en personas que no conocen a Cristo, en los vecinos, en familiares lejanos o personas que nos ofendieron. La lista es amplia y no está poniendo aquí a solo un tipo de personas, está diciendo a todos. No podemos sacar a nadie. Cuando tú vas a la Escritura te vas dando cuenta que el texto nos dice de manera amplia y sin reproche que demos perdón y que de una forma muy intencional seamos nosotros los que procuremos hacerlo. No siempre el otro lado lo va a buscar hacer y nosotros debemos buscar esa paz. Cuando tú vas a la Escritura, a Dios le interesa que entendamos esto muy bien y que lo tengamos tan claro, porque nuestra vida está rodeada de esto. De diferentes maneras somos alcanzados. Tú vas a la Escritura y te vas a dar cuenta que Dios es el más interesado, o al que le interesa más que seamos conscientes de que estamos rodeados de conflictos. Tú vas a Génesis y tan solamente llegas al primero de los libros y al tercer capítulo, y vas al versículo 12 y dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Mira, tú no tienes que adentrarte mucho en el primer libro de la Biblia, llegas al tercer capítulo, en estos versos iniciales, y tú ya tienes un problemón entre la creación de Dios, que es el hombre, la misma creación, y la serpiente, y el hombre acaba de pelearse con su mujer porque acaba de echar la culpa, y la mujer le acaba de echar la culpa a la serpiente, y hay un conflicto entre ellos. Si tú vas un poquito más antes, en el versículo 1 de ese capítulo, mira lo que dice la serpiente, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ya Dios tenía un conflicto con la serpiente y la serpiente con Dios. En el siguiente capítulo tenemos a Caín y a Abel, que va uno matar al otro. Tenemos más adelante a Abraham, que se va a pelear sus pastores con los de su sobrino, que eran Lot. Luego José va a ser vendido por sus hermanos. Israel se va a rebelar contra Moisés. Tenemos a Saúl y a David, a la esposa de Job maldiciendo prácticamente a su esposo. Y detrás de eso vamos a tener una lista de muchos conflictos. En el Nuevo Testamento se predica el evangelio que genera conflictos con los hombres. La misma iglesia del primer siglo tiene un conflicto con Roma que los va a perseguir y los va a destruir. Y cuando llegas a Apocalipsis, al final de Apocalipsis, todo termina con un gran conflicto donde está Dios en el gran juicio del trono blanco trayendo sentencia, y muchas personas sin Cristo llevadas al infierno. Cuando tú vas a la Escritura te das cuenta que la Biblia es un libro de conflictos y Dios no está obviándolos. Nos está diciendo que debemos ser diligentes con ellos y no nos debe sorprender. No debemos estar pensando que todo va a ser perfecto de alguna manera, y yo no debería estar siendo tan hipersensible cuando alguien comete un error. Porque literalmente ese es el mundo caído donde vivimos. Dios no prometió que después de Génesis 3, yo lo he dicho muchas veces, todo iba a ser felicidad. Dios no se sentó y vio caer al hombre y dijo, pobrecito, el hombre, acaba de pecar. Pero como ellos son el centro, vamos a hacer que todo vaya bien. Si se acuerdan de mí, pues está bien, ¿no? ¿Eso dijo Dios? No.
Para nada. Todo lo contrario. Habrán consecuencias. No va a haber felicidad. Habrá gasto. Habrá sobreesfuerzo. Habrá dolor y pérdida. Y habrá muerte. No podemos esperar que por más cristiano que seas, que gracias a Dios te hayan dado educación, tengas un buen trabajo, no existan conflictos en tu vida. Vives en un mundo que va en contra de Dios. Tu propio corazón tiene una porción de carne que reniega muchas veces de Dios. Es inevitable que en algún momento sucedan cosas. Si tú no puedes manejar esos conflictos, lo más probable es que tú tienes un problema frente a la soberanía de Dios contigo. Porque tú no puedes controlar las cosas. El que tiene el control de todo es Dios. Y cuando tú te resistes a poder tener paz en medio de estas cosas, es como diciéndole: Dios, ¿por qué eres así conmigo? Mano, tú no mereces otra cosa. Tú no mereces más que yo, ni yo más que tú. Tú no mereces más que los que están fuera. ¿Quién eres tú? ¿Eres un ángel para que tú vivas en un mundo sin conflictos, sin dolor, sin persecución, sin estrés? Tú vives en este planeta y eres tan humano como nosotros. Somos parte de una raza caída. Es parte del modelo. Acéptalo. Pero ¿sabes por qué? No como rendición fatalista. Tú eres un hijo de Dios que no solamente has sido salvado, tienes la victoria segura, sino que detrás de eso tienes la sabiduría de Dios, tienes el poder de Dios y el Espíritu Santo para producir una paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Dios te puede dar y que tú sí puedes gozar mientras que el mundo no. Tú conoces a Cristo, tú tienes el Evangelio. Y por eso Dios te dice: ¡hey! Relájate, estás en mis manos. No seas negligente, pero relájate. Estás en mis manos. Confía en mí. Tengo que decirte. ¿Qué implica que yo entienda estas cosas entonces? ¿Cómo yo debería manejar mi mente frente a esto? Hay algunas verdades que uno tiene que reconocer. Primero, que no existe ninguna relación perfecta. Todos aquí en algún momento te van a fallar. No importa quién sea. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu jefe. Tú le vas a fallar a alguien. Y posiblemente le vas a fallar a personas que ni siquiera has imaginado. Pero lo vas a hacer. No existen familias perfectas. No existen jefes perfectos. No existe vecindad perfecta. Si tú estás incómodo donde vives, como yo, ¿no? Decía, cualquier otro lugar vas a encontrar otra cosa. No existe iglesia perfecta. Aquí, hermano, alguien te va a ofender. Si tú ya tienes al menos unos 3, 4 meses, ya alguien se olvidó de cumplir su palabra contigo quizás. O ya alguien ya dijo algo que no debía quizás. Porque somos humanos. Y esa es la realidad de donde vivimos. Porque no existe gente perfecta. Existen relaciones, iglesias, familias, trabajos saludables. Pero lo saludable incluso se tropieza. Tú te tropiezas y no te vas a morir por eso necesariamente, ¿no? Un tropezón es un tropezón, pero no tienes cáncer terminal. Hay iglesias enfermas y hay síntomas para ver eso. Pero aún lo saludable puede tener tropezones. Las relaciones pueden tener tropezones. Hay relaciones enfermas y eso no está bien. Lo que literalmente nosotros hemos sido llamados es a reflejar la gracia de Dios y tengo que entender que esos conflictos que me rodean van a estar ahí. Por lo tanto, se exige de mí que actúe de cierta manera. Algunas conclusiones que tú puedes sacar de esto para saber cómo debemos actuar. Número 1, que lo vamos a ver la próxima semana porque tiempo hoy día no nos da, como dije, y esto solo lo reservo porque es muy amplio para la próxima semana, es debemos administrar bien nuestros conflictos, debemos tratarlos adecuadamente. Y hasta ahorita no hemos visto ningún texto exactamente de cómo tratar los conflictos. Solo hemos hablado de ellos, de que están presentes y de cómo debo yo reaccionar frente a ellos, porque así empieza cómo yo los veo, cómo yo los evalúo, porque ahí se tiene que tomar una decisión. Lo segundo que debemos considerar es que tenemos que tener una óptica saludable de los conflictos que están a nuestro alrededor, porque en el fondo son oportunidades. Eso es lo que son. Cuando tú vas a la Escritura, los conflictos de diferentes niveles, de diferentes grados, de diferentes pesos y de diferentes riesgos son oportunidades. Muchas veces Dios ha traído los conflictos a mi vida para alentarme a cambiar, porque yo no estoy muy dispuesto. Muchas veces Dios ha permitido los conflictos porque ellos me estimulan a crecer espiritualmente, a orar y a depender de Dios de verdad, no cumpliendo. Y muchas veces todo esto me va a afectar, no para bien, porque eso depende de mi corazón. Los conflictos pueden ser una bendición o pueden ser un retraso, pueden ser una causa de pérdida, dependiendo cómo yo reacciono.
Si yo soy de los cristianos que decido someterme a que Dios es el soberano que tiene el control de las cosas, que Él permite cosas y su palabra dice que aún lo que permite, lo permite para el bien, del propósito para que Él me creó, y detrás de eso tengo la fe suficiente para actuar como Él me pide, entonces eso será una bendición. Pero cuando yo me resisto a Dios, de renegar que Él lo permitió, que está en sus manos, y a mí me falta fe porque me da tanto miedo hacer lo que la Biblia me dice frente a mi conflicto, entonces para mí eso va a ser un retraso, una pérdida. No voy a dormir, no voy a descansar, voy a tener odio y no me voy a relacionar. Porque literalmente eso es lo que va a suceder en el corazón de alguien que no confía en Dios. Debemos tener una óptica correcta. No te sorprendas. Cada vez que ves un problema, algo salió mal, piensa, es una oportunidad para crecer, para traerle gloria, para que quizás alguien aprenda algo. Y apréndelo a manejar con corazón calmado y frío. Piensa bien a la luz de la Escritura. De hecho que todos en algún momento no lo hemos hecho así. Pero es lo que la Biblia nos llama a hacer y restituir ello. Otra de las cosas que tenemos que considerar, y quizás esto se va un poco lejos, pero en realidad es bueno entenderlo. Y es que cuando yo entiendo que hay un conflicto, no en mi vida, pero sí de un tercero, lo mejor que puedo hacer es no intervenir en un conflicto de un tercero. Porque, ¿sabes? Es una cita de Dios con esa persona y posiblemente con otra persona. Y cuando yo, como esposa, como esposo, como amigo, como amiga, como hermano, quizás como quien sea, me meto de más cuando no he sido invitado ahí, puedes interferir en el obrar de Dios. Puedes hacer algo que no debes. A veces cuando hay un conflicto de terceros que llega a mis oídos es mejor cerrar la boca, cerrar los ojos, a menos que un abuso pase, a menos que como líder yo tenga que supervisar. Pero si no me compete, mejor hermano, mejor ni abras tus labios. Y sí aconseja a la persona que te ha dicho, trátalo como dice la Escritura. Y lo mejor que puedes hacer es orar. Pero ¿sabes? La oración que se hace por estos casos es una oración invisible. No es una oración que los demás ven, es una oración que Dios sabe que tú estás orando, que lo estás haciendo ahí. Pero no necesitas tratarlo con la persona. Ese conflicto no es tuyo. No es de alguien directamente que tenga que ver con tu vida. Entonces, si te enteraste de esto, ora por esa persona. Y la mejor oración es una oración real, una oración invisible, que los demás no se enteran. No tienen por qué hacerlo. Solo Dios. Él sabe que amas a tu hermano, a tu hermana, y detrás de eso actúas diligentemente. Porque es lo que Dios espera. Otra de las cosas con las que nosotros debemos hacer es no cerrar la puerta de nuestro corazón a cualquier persona. Mira, hay ofensas y ofensas. Y sería inadecuado que yo diga que tendrías que arreglar todos como al inicio con todas las personas que te han ofendido y tratado mal. Pero lo que la Biblia me enseña, el estándar de perdón de Cristo, es un estándar completo, con perdón completo, no a medias. Él no puso categorías de perdón sobre los hombres. Cuando un hombre es perdonado, es completamente perdonado en la obra de Jesús. Pero lo que yo entiendo cuando comprendo que cualquier persona me puede fallar, me puede ofender y va a hacer algo inadecuado, es que debo entender que en algún momento la persona más necia que posiblemente en este momento se esté riendo de mí para hacerme daño, en algún momento Dios puede tener gracia y resplandecerle la luz del evangelio a esa persona. Y detrás de eso, yo debo tener la disposición de perdonarle. Hay muchas historias, quizás las has oído, de personas que sobrevivieron al holocausto de los judíos, que de pronto se encontraron con los maltratadores de sus propios cuerpos o de sus familias en los campos de concentración que hubieron en Europa. Y hay algunos casos muy reconocidos de cómo esas personas incluso se convirtieron. Recuerdo el caso de una que decía que al verlo y al reconocerlo, pensó que era un monstruo. Pero cuando esa persona se acercó a pedirle perdón, se dio cuenta que era un hombre de carne y hueso como ella. Literalmente, ella no supo cómo afrontar esa situación. Le fue muy difícil, luego tuvo que tratarlo de otra manera, porque no fue cualquier herida, obviamente. Esa persona había asesinado a sus familiares y ella había sufrido mucho. Pero lo digo porque en la realidad nuestra, nosotros podemos estar muy ofendidos, muy dolidos, pero nosotros no debemos terminar de siendo Jonás. No debemos terminar de siendo ese hermano mayor que miró a su hermano que acababa de regresar y su padre le acaba de abrazar y dar un anillo. Esa es la moraleja de esas historias.
¿Qué tanto nos cuesta ver la gracia de Dios sobre personas que nos han ofendido o que han hecho mal o que no han pagado el mismo precio que nosotros? A veces nos parece injusto, pero la Biblia me dice que yo no debo cerrar la puerta, porque en cualquier momento Dios puede actuar. ¿Y sabes por qué mejor? Porque va a llegar el momento que tú vas a estar en el cielo adorando al Señor y Él va a estar a tu lado, contigo, por toda la eternidad. Y juntos le vamos a estar adorando. Y eso no va a cambiar, por más que hagas lo que hagas. Si es cristiano, ¿no? En eso estamos hablando. Esa es la cuestión. Estamos unidos. Y por último, esta es una recomendación que literalmente en el seminario la aprendimos y que nos enseña algo que nosotros debemos hacer. Cuando yo entiendo esto y lo enseñamos, es porque en medio de nosotros, hermano, aquí en la iglesia debe haber una cultura de paz. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Se acuerdan que hablamos de una cultura de comunidad como uno de los requisitos para poder ser siervo? Y hablamos exactamente de ser alguien pues, que tiene disposición de estar en un grupo pequeño, de servir, de llevar bien sus relaciones. Pues tiene que haber una cultura de paz, hermano. De que tú entiendes claramente que los conflictos dentro de nosotros deben solucionarse, deben tratarse, no deben corroerse. No debes estar dispuesto a ver el juicio del líder sobre el otro porque no hizo su parte o XXX. Lo que debemos buscar es paz. Y cuando hay una cultura de paz, no solo en los líderes, sino en la misma iglesia, algunas cosas pasan y es lo que queremos en la iglesia. Mira, hay textos que nos hablan acerca de eso y antes de enumerártelo, quiero que leas el texto conmigo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, por favor, y ahí terminamos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. No hay mejor texto que nos hable acerca de la instauración de una cultura de paz que este, que Pablo lo escribió a la iglesia en Éfeso y le dijo lo siguiente, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu, cultura de paz. De tal manera que nosotros, cuando vemos eso en una iglesia, vemos que los miembros de una iglesia comienzan a resolver sus conflictos de manera personal y en privado por sí solos. Y nosotros nos enteramos cuando vemos la cicatriz. Nada más. Y está bien, porque se agiliza las relaciones en la iglesia. Y una de las cosas que sucede es que se libera a veces a los líderes que están promoviendo la expansión del reino del ciclo de quejas y de corrección que muchas veces los hermanos pueden manejar si tuvieran la madurez y el amor para perdonar. Otra de las cosas que sucede es que se fortalecen los matrimonios y las relaciones, porque aunque queremos que los matrimonios pidan consejo y que haya discernimiento y sabiduría impartida, queremos que los matrimonios también aprendan a resolver sus conflictos entre ellos mismos en amor. Que las amistades crezcan, que las relaciones de servicio aumenten, porque eso lo que hará es generar menor rotación de siervos en un ministerio. Menor rotación de siervos, porque se solucionan los problemas, se arreglan las cosas y se encuentran ministerios más fructíferos. Ministerios con mejores resultados cuando los conflictos se resuelven y permiten oportunidades para madurar y ser libres de pecado, para que al final podamos decir que existe amor fraternal. Hermano, nosotros podemos amarnos fraternalmente cuando decidimos venir con unos bizcochos y una gaseosa a la iglesia para reunirnos con nuestros hermanos. Y todos estamos contentos porque en Perú todo se come y todos estamos felices. Genial. Pero ¿sabes cuál es la mejor forma de amarnos fraternalmente? Cargando la debilidad de tu hermano. No acusándolo, no hablando mal de él, amándolo con gracia, ayudándolo a corregir su camino, orando por él, soportando ese peso. Porque así es. ¿Tú soportas, si tienes hijo, las debilidades de tus hijos? Con mucha gracia, ¿no? Un padre que ama a sus hijos lo hace así y entiende cuáles son las debilidades de sus hijos. Pues de la misma forma Dios nos ha llamado a soportar las cargas unos de nosotros, nuestras mismas debilidades, de tal manera que cada uno de nosotros amemos y tengamos gracias unos por otros. Ninguno de nosotros está exento de esto, ¿no? Todos fallamos y todos podemos ser objeto o víctimas de algún conflicto. Pero todos hemos sido llamados a cuidar de la misma manera la iglesia y la reputación de Dios a través de nosotros.
Así que depende mucho de la diligencia con la que entramos a esto. No todos tenemos conflictos graves, pero vamos a experimentar de diferente manera esto. Y somos llamados a ser diligentes, a amar y tener gracia como Dios ha tenido gracia con nosotros. Como ves, yo no he hablado nada de cómo tratar tu conflicto. Yo solamente he hablado de cómo lo recibes, de con qué actitud lo tienes. Porque, ¿sabes qué? Tú tienes que tomar una decisión. Si yo te digo a ti ahorita y te doy un catálogo, un manual de cómo arreglar tus problemas, pero tú lo haces con un corazón inadecuado, tú vas a encontrarte como esa pareja en la casa que le preguntan: ¿estás molesta? No. Un abrazo. No me toques. No. Tú sabes qué es eso, ¿sí o no? ¿No? Porque todos podemos hacer lo correcto con un corazón inadecuado. Y nosotros podemos decir de boca te perdono. O podemos así, sí, ya dale nomás, dale. ¿No? Pero en el corazón no hay esa disposición de amor. Eso no empieza con el hermano ni con el ofendido. Eso empieza con amar a Dios y por Él hacerlo. Entender que yo he sido puesto para reflejar el amor que Él me ha dado a mí. Y por eso el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo. Brota de ahí. Y podemos hablar de cómo hacerlo, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero todo empieza con decidir pagar el precio, porque Cristo pagó un precio por ti mucho más alto, para que tú obtengas perdón. ¿Cómo tú no lo vas a poder pagar por otro? En eso hemos sido puestos. Oremos. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y examinar nuestros corazones. Pensar si algún conflicto en nuestro corazón se ha levantado seriamente porque hay una parte de nosotros que no ha perdonado a otra persona. Que todavía cuando nos preguntan por esa persona quizás no decimos mucho o no nos referimos bien. Quizás algunos menean la cabeza en su corazón. Pues esa disposición de corazón deberías tener con tu hermano o con esa persona. ¿Realmente tú deberías tener ese sentimiento, esas emociones en tu corazón por esa persona? ¿Eso refleja exactamente la gracia que Dios ha tenido contigo? Hay mucha gente que nos ha ofendido, hecho muchas cosas, nos puede dar mucho miedo, pero lo que no debemos es detenernos a no mostrar la gracia y poder de Dios en nuestra vida. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo, y nosotros hemos sido llamados a hacerlo con los demás. Es por eso que si ahora tú ubicas a alguien así, decide en tu corazón arreglar las cosas primero, pedirle perdón a Dios por tener ese sentimiento en tu corazón, por no reflejar lo que Él ha hecho contigo. Y después de eso, vamos a orar una semana, pues si es necesario, para saber cómo actuar, para saber cómo arreglar las cosas. Pero primero preparemos el corazón, lubriquémoslo con el amor de Dios, para que Él haga su obra en nosotros. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno, porque nos has perdonado.